Muy buenas noches, muy bendecidos. Te saluda tu hermano Moisés Cruz, de aquí de la ciudad de Miami. Aquí en Miami son las 10 de la noche con 15 minutos. No sé a qué hora del día o de la noche estés viendo este video. En una reflexión donde voy a tocar varios puntos, varios temas, pero la idea central es cómo Dios nos hace a nosotros, si estamos conforme a su propósito, su llamado, que todas las cosas nos ayuden para bien. Y yo a veces le he preguntado a personas cosas como a mí me preguntan, y así pues yo aprendo cosas nuevas o enseño cosas nuevas que Dios me ilumina de acuerdo a la palabra, no a mi capricho o a mi entender solamente. Aunque llevo 46 años en los caminos del Señor, pues hay personas que llevan 70 años y pues no saben nada más que Juan 3:16 y 1 Juan 4:8. Dios es amor y porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces hay personas que tienen 2 o 3 añitos y Dios les ha revelado, mejor dicho, les ha iluminado los ojos de su entendimiento con tremendas maravillas de la palabra. El conocimiento y el entender es muy importante porque la palabra es la que da vida. La carne para nada aprovecha. Aunque las personas dicen la letra mata, pues que no quiero, pero bueno, hemos tocado ese tema en otras ocasiones. El tema ahora es hablar de lo que es el pecado, el miedo, el temor y cómo Dios, aún de las cosas que parecen negativas, Él saca lo mejor para nosotros. Y tú dirás, ¿cómo va a ser un Dios poderoso y de amor que va a usar el pecado y las pruebas, las tribulaciones, el miedo, el temor para que se cumpla su propósito en nosotros como llamados que somos? Y pues yo te voy a poner varios ejemplos rapidito porque el tiempo siempre se me va volando, como dicen, corriendo. Y es que Dios sabe que sus hijos, mientras están cómodos y están tranquilos, pues muchas veces le adoramos, le servimos y todo, pero no estamos en el crecimiento del conocimiento, de la madurez, ni en la fructificación de la palabra y aún de nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo. Dios, para comenzar su plan, permitió que Satanás fuera lleno de iniquidad y de maldad para que se llevara la tercera parte de los ángeles y así pues su plan empezara a desarrollarse en el planeta Tierra. Hizo caer como un rayo, dice allá en Lucas 10:18, a Satanás, y su origen, o sea, su origen después de que estaba en el cielo y se rebeló contra Dios, fue allá como la serpiente antigua en el huerto del Edén y engañó a Eva. Entonces Adán y Eva vivieron trillones y trillones de siglos, de años, en una eternidad ahí en el huerto del Edén. Todos sabemos que el hombre fue creado en el Edén. El Edén era un lugar grandísimo y después Dios plantó un huerto en el Edén muy bonito y ahí sacó a la mujer. O sea, el hombre fue creado en un lugar árido, lleno de humo y bien feo. La mujer en un jardín bien lindo, en el huerto, y vivían muy cómodos, pero Dios les dijo a ellos fructificados y multiplicados y sojuzgar la tierra, y ellos no lo hicieron, hasta que Dios permitió que el pecado y la maldad entrara en Adán y Eva a través del fruto simbólico que se comió, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y el mal que les había sido prohibido comer. Entonces Dios utiliza ese pecado y ese miedo para que se cumpla su propósito de que se multipliquen, se fructifiquen y sojuzguen la tierra, porque ellos no lo estaban haciendo. Entonces vemos cómo Dios hace eso. Después, Caín y Abel, se sabe que Caín mató a Abel, y así también el ser humano se regó sobre la tierra porque Caín se fue de allí y empezó a procrear más hijos en otros lugares. Después vemos otro ejemplo, después del arca de Noé, los 8 que salieron de la arca empezaron a llenar la tierra, después de que la maldad había sido castigada con un diluvio. Y así pues Dios siempre el pecado y la maldad y el miedo lo ha utilizado para bien de sus hijos, en cambio de para mal. Lo vemos después en la Torre de Babel, cuando el ser humano estaba completamente tranquilo haciendo maldades y metido en un solo mundo ahí, haciendo una torre para llegar hasta donde Dios y ver qué hacían ahí y ser iguales a Dios. Entonces Dios utiliza la confusión de las lenguas para que todos ellos se tengan miedo y se prolifique la maldad, y salieron huyendo y cada quien formó un país, una ciudad diferente. O sea, Dios usó esa parte de nuevo, el pecado, el miedo y la maldad, como una bendición. Y lo vemos también en Jerusalén, cuando sus discípulos y sus apóstoles, Dios les dijo ir por todo el mundo, predicar el evangelio, la palabra.
Pero ellos estaban cómodos en Jerusalén, celebrando y todo ahí hasta que llegara el Espíritu Santo. Y empezó la persecución y se regaron por todo el mundo la palabra. Dios siempre usa eso. Dios no tiene problema con el bien y el mal, el pecado y las cosas, porque Él es el que hace y permite las cosas. Lamentaciones 3:37, 38 y 39 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo bueno o malo que el Señor no mandó? O sea, todas las cosas buenas y malas son permitidas por Dios mismo. No es que Él las hace, sino que Él las permite, que casi al final es lo mismo, pero no. Simplemente Él las permite porque Él es santo y no puede hacer la parte mala. Es como una película donde el guionista es el dueño de la película completo, pero Él no va a hacer lo malo ni lo bueno. Simplemente Él delega en seres en la película. Y nosotros somos como la película de Dios, donde hay vasos preparados de antemano para destrucción y vasos para su gloria. O sea, dos simientes. Dios hizo una película donde lo bueno y lo malo está corriendo, que es la tierra, y ahí, por eso es que Él, en su misericordia, va a destruir al malo, porque el malo, la verdad, al final, pues, es malo y está destinado para hacer lo malo, porque Dios así lo permitió. Por eso dice, ahí en Lamentaciones 3:17, dice: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese de su pecado, si lo bueno y lo malo sale del Señor. Lo mismo dice en Isaías 46, versículo 4, dice: hasta la vejez yo lo soportaré, y hasta las canas los voy a soportar. Yo llevaré y yo lo guardaré y lo soportaré. O sea, Dios echa la culpa de todo y la responsabilidad de que es Él el que nos va a llevar y el que nos trajo y nos va a llevar. Como dice ahí en el Salmo 139, 16, el rey David dice: mi embrión vieron tus ojos. Y dice que él fue cuajado como una cuajada en el vientre de su madre. O sea, el vientre de su madre fue engendrado y ahí Dios fue haciendo crecer el feto. Y dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas por ti, y todas se cumplieron sin faltar ni una de ellas. O sea, ya nosotros traemos un librito debajo del brazo con todas las cosas que Dios tiene permitidas para nosotros, que nosotros tenemos que tratar de las buenas caminar en ellas, y las malas pues nos van a traer experiencias y lecciones para crecer. Lo mismo dice Isaías 54, 16 dice, y 17 dice: yo hice al herrero para que sopla las ascuas del fuego y saca su herramienta para la obra. Yo hice al destruidor para destruir en el día malo. O sea, Dios mismo nuevamente se echa la responsabilidad que Él hizo a Satanás para que fuera un buen Satanás. De hecho, Satanás, les decía, no es un nombre ni diablo. El nombre de él original es Lucifer, porque Satanás significa adversario y diablo significa el acusador. Es como Dios no es nombre. Dios es un pronombre, es un título, es una función. El nombre de Dios yo se lo voy a dar en un próximo corte de estudio. El nombre de Dios es YHWH. Son 4 consonantes. Después yo se los explico. El nombre de Dios no existía, nunca tuvo un nombre. El hombre le inventó la palabra Jehová en el año 1270 después de Cristo. Jehová no existe en el Antiguo Testamento, es un nombre que inventado por el hombre. El nombre que aparece en la Biblia de Dios, el verdadero nombre es Jesucristo. Por eso dice: yo les daré a conocer mi nombre. Ese es otro tema, no vamos a entrar ahora en eso. Continuamos con el bien y el mal. En Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque nos trae una esperanza de algo que ya Dios puso, el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que la tribulación produce paciencia? Porque Dios produce a través de la maldad que nosotros nos acerquemos más a lo correcto, a lo que es de Él. Y 1 Pedro 5:9 dice Pedro: pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias, tribulaciones, aflicciones de sufrimiento se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. O sea, no nos asustemos del fuego de prueba que nos llega, porque las cosas malas y negativas, el miedo y el pecado, Dios lo utiliza para el bien de nosotros, para que crezcamos, para que nos fructifiquemos, para que aprendamos lecciones. Muy bendecido, tu hermano Moisés Cruz.